Episodio 2. El gobierno de Alberto Fujimori. ¿Solución o agravante? Bienvenidos de vuelta a Memoria y Ética. En este episodio abordamos los dilemas morales del gobierno de Alberto Fujimori. Acompáñenos a revisar no solo lo que pasó, sino cómo nos enseña a pensar el poder y sus límites. A inicios de los años 90, el Perú vivía el caos, una economía quebrada, instituciones desgastadas y el terrorismo en su punto más alto. En ese contexto emerge Fujimori, un político antisistema, que prometía orden y disciplina, y que se presentaba como alguien distinto a los políticos tradicionales. Su discurso conectó con un país cansado del sufrimiento diario, con colas, inflación, conchas bombas, apagones, mucha gente que no solo votó por un programa, sino por la esperanza de alguien que por fin haga algo. Para muchos peruanos cansados, agotados de las promesas, Fujimori parecía la única alternativa, pero su gobierno abrió preguntas éticas fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar un Estado en nombre de la seguridad? ¿Qué pasa cuando el poder se ejerce sin controles democráticos? Nuestro dilema es el centro del debate. ¿El gobierno de Alberto Fujimori representó una solución para enfrentar la crisis y la violencia o solo se convirtió en un agravante ético y moral para el país? Para entender el costo humano de esa época, vamos de nuevo a los testimonios. El libro 25 relatos para no olvidar, de Carlos Flores Lizana, es una pieza muy clave. No habla de estadísticas, habla de personas, madres, hijos, estudiantes y campesinos. Los relatos de Flores Lizana nos muestran que el Estado, al combatir el terror, también generó terror. Hablamos de familias que enfrentaron detenciones sin motivos, desapariciones y una estigmatización brutal, solo por parecer sospechosos. Muchos de estos ciudadanos no tenían vínculos con grupos armados, pero quedaron atrapados entre el miedo al terrorismo y el miedo a las fuerzas del orden. El mensaje era claro: cualquiera podía ser tratado como enemigo. El ejemplo más desgarrador es de la madre que busca a sus hijos detenidos sin razón. Ella visitó cuarteles, comisarías y juzgados, sin obtener una respuesta de dónde está su hijo. Su pregunta era la misma que miles hicieron: ¿dónde está mi hijo? Esa búsqueda no solo es física, también es moral. Esa madre recorre instituciones que deberían protegerla y en cada puerta cerrada el Estado le dice sin palabras que su olor no importa. Esa experiencia rompe el vínculo de confianza entre el ciudadano y la democracia. Moralmente, esta escena lo sintetiza todo. No basta con derrotar al enemigo. El Estado tiene la obligación ética de proteger a su gente. Cuando la búsqueda de orden causa sufrimiento a ciudadanos inocentes, la solución se vuelve a su vez una injusticia profunda. La Comisión de la Verdad y Reconciliación señala que en el año 1990 el país clamaba por control. Fujimori respondió con un discurso que justificó para muchos medidas radicales, presentando la democracia como un obstáculo para salvar el país. Pero aquí empieza la caída ética. ¿Puede un Estado defender a su población violando los mismos derechos que debe garantizar? El autogolpe del 5 de abril de 1992 rompió las reglas básicas. Fue una decisión moralmente problemática, porque eliminó los controles democráticos que son la única protección del ciudadano ante el abuso estatal. Con el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial, el equilibrio de poderes desapareció. La figura del presidente se volvió casi incuestionable y la crítica empezó a verse como traición. Tras el autogolpe, la consecuencia fue directa. Las detenciones arbitrarias aumentaron. Los tribunales militares ganaron sin poder garantías. Organismos de derechos humanos denunciaron torturas y desapariciones protegidas por la impunidad. Es cierto que se aprobaron leyes y se ejecutaron operaciones eficaces contra Sendero Luminosos, pero muchas de esas decisiones se tomaron sin deliberación pública ni control parlamentario. La eficacia se convirtió en excusa para el autoritarismo. El Estado logró capturas fundamentales, como la de Abimael Guzmán en 1992, pero la CBR fue clara: no todo en esa lucha fue legítimo. Según la especialista Joan Marie Burt,
En Violencia y Justicia en el Perú, la estrategia contrasubversiva justificó una lógica peligrosa. Todo sospechoso podía convertirse en enemigo. Bastaba una acusación, un apellido, un barrio. En esa lógica, el otro deja de ser ciudadano con derechos y se vuelve un objetivo. El miedo alimenta el apoyo a medidas extremas y mucha gente termina aceptando lo que en tiempos normales jamás aprobaría. Esto explica los crímenes del Estado, como Barrios Altos en 1991, donde 15 personas fueron asesinadas durante una pollada. El mensaje era: la vida humana podía sacrificarse en nombre del orden. Y otro como La Cantuta en 1992, donde 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados y ejecutados por el Grupo Colina. No fueron errores, sino parte de una estructura que operaba sin límites morales. Estos casos no solo dañaron a las víctimas directas, también enviaron un mensaje silencioso a la sociedad. Hay vidas que valen menos que la seguridad nacional. Esa idea, una vez instalada, es muy difícil de erradicar. El último factor clave es el lenguaje. Carlos Aguirres, en Terruqueo, Insulto y Estigma, explica cómo el uso del término terruco sirvió para silenciar, deshumanizar y justificar abusos. Moralmente, esto es lo más grave, cuando el lenguaje convierte a grupos enteros, incluyendo defensores de derechos humanos, estudiantes y periodistas, en enemigos del Estado. El Estado abre la puerta a la impunidad. El terruqueo no terminó con Fujimori, hoy todavía se usa para desacreditar protestas y críticas. Por eso recordar esta historia no es solo mirar al pasado, es preguntarnos cómo hablamos y cómo etiquetamos a lo que piensa distinto. El gobierno de Fujimori logró estabilizar la economía y derrotas cruciales, pero como afirma la CBR, esas victorias fueron empañadas por graves violaciones. La ética pública nos enseña que un Estado no puede justificar el mal uso del poder en nombre de la seguridad. La moral exige límites. El fujimorismo resolvió problemas, sí, pero también creó heridas profundas. Heridas de confianza, de justicia y de moral pública. La estabilidad no debe comprarse al precio de la dignidad. La pregunta que nos queda es: ¿qué tipo de Estado queremos ser? ¿Uno que protege o uno que controla? El comienzo de la oscuridad. Bienvenidos a Memoria y Ética. Este no es un podcast de historia, sino un espacio para mirar hacia atrás y entender qué responsabilidad tuvimos como sociedad para que la violencia creciera en nuestro país. Hoy viajamos a los años más duros, entre 1980 y 1983, cuando Sendero Luminoso empezó a desatar el conflicto armado interno desde Ayacucho. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, este periodo fue el inicio de una espiral que tristemente dejaría casi 70,000 víctimas. Para entender cómo empezó todo, nos preguntamos: ¿por qué Sendero Luminoso y el terrorismo lograron expandirse rápidamente en el Perú, especialmente en Ayacucho, sin encontrar una fuerte oposición del Estado, y cómo afectó esto la vida moral y ética entre 1980 y los años 2000? La respuesta, según los expertos, no es solo militar. Vamos a la fuente de Carlos Flores Lizana y su libro 25 relatos para no olvidar. Flores Lizana nos muestra que el abandono estatal generó desconfianza incluso dentro de las propias comunidades. Muchas familias no sabían de quién confiar, si en autoridades ausentes o en los grupos que llegaban a imponerse. Y para entender por qué estos años marcaron el inicio de la oscuridad, basta recordar lo que señaló la CBR. El conflicto no nace de la nada, sino de un país profundamente desigual y un Estado que no llega a donde más se le necesita. Este vacío fue el escenario donde se empezó a crear, a crecer y a profundizar Sendero Luminoso. Las fuentes utilizadas son el informe final de la Comisión de la Verdad, los 25 relatos para no olvidar y el libro El Terruqueo. Este quiebre en los lazos comunitarios fue clave. Cuando la gente se siente sola y desconectada,
Cualquier organización radical puede ocupar ese vacío ofreciendo algo que parece justicia. Esto nos lleva a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ellos no dudan en señalar que Ayacucho era una región que el Estado había abandonado por décadas, sin educación, sin salud, sin oportunidades. La CBR enfatiza que ese abandono estructural creó una desigualdad profunda que debilitó a la gente y sus comunidades. Habían colegios sin profesores pagados, centro de salud sin medicinas. Sendero Luminoso se aprovechó de esta sensación de abandono. Para que esto no sean solo cifras, leeré un fragmento de la entrevista a don José Nújar Niño, 65 años, quien vivió el surgimiento del conflicto. En aquel tiempo, los movimientos que surgieron fueron por la falta de atención a la población, problemas de educación, fuentes de trabajo. El Estado desatendió el diálogo con la gente de estas regiones. No se les escuchó. No había fuentes de trabajo para tener un bienestar social en los pueblos alejados. La gente protestaba y otros se aprovechaban de esta gente humilde que no tenían preparación sobre la violencia. Fueron utilizados. Lo que dice don José es el corazón del problema. La gente fue utilizada porque el Estado, que debía protegerlos y escucharlos, no estaba allí presente. Un factor más duro que el historiador Carlos Aguirre explora en su trabajo El terruqueo, que es un insulto y estigma. Aguirre nos recuerda que hacia los pobladores del centro y del sur andino existía una fuerte estigmatización, vistos como los ciudadanos de segunda categoría. Este estigma, esta forma de verlos, contribuyó directamente al abandono institucional. ¿Por qué intervenir o proteger a quienes no consideramos prioritarios? La respuesta a nuestra pregunta es clara. Sendero Luminoso y el terrorismo pudieron expandirse rápidamente en Ayacucho y en el Perú, porque encontrar un país con instituciones débiles, desigualdad profunda y un Estado casi ausente en zonas más vulnerables, este vacío permitió que avanzaran sin una oposición fuerte y además dejó marcas profundas en la vida moral y ética del país. Se normalizó la violencia, se fracturó la confianza y se quebrantaron valores básicos de la convivencia. Se vulneraron derechos humanos. Recordar esto nos obliga éticamente a fortalecer al Estado, a escuchar a todas las comunidades y no repetir las condiciones que hicieron posible aquella tragedia. Porque el hecho de recordar es volver a vivir. Por eso, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Al final, un país que escucha, protege y trata con dignidad a todos sus ciudadanos es el primer muro contra cualquier forma de violencia. La memoria no es solo recordar, sino también corregir.